Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy vamos a hacer una retrospectiva histórica y una retrospectiva histórica quizás por algunos aspectos que muy pocas personas a veces se atreven a tocar quizás por misterio, por miedo, o por vergüenza o por el qué le dirán, pero nuestro invitado, aparte de historiarse, de preparárselo todo completamente, ha hecho un buen estudio, que lo veremos en los libros que ustedes ven aquí, y nos meteremos en profundidad para conocer por qué la necesidad de sacar estos libros, por qué la necesidad de dar a conocer estas materias en concreto. Y nuestro invitado es Paco Quintana Mendoza, nacido en 1955 en el Cortijo del Licencial, en el Pago del Saucillo, parroquia de Caidero. Francisco es artesano, o Paco, de la madera, maestro de infantil y primaria, profesor de historia en secundaria y bachillerato, investigador de la memoria de las medianías, de ahí también historias que aparecen en este libro, autor de varios libros vinculados a nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra historia. Y hoy viene a hablarnos de estos libros, de cementerios, de iglesias, de movimientos vecinales, de epidemia, de luchas sociales, temporales, vamos. Tenemos un abanico de temas esta noche. Paco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, bien hallado. Gracias a ti por aceptar la invitación. Paco, antes de empezar, y todos los que conocen nuestro programa, quien todavía no te conoce, ¿quién es Paco Quintana Mendoza? Bueno, un ciudadano de a pie, de arriba de la zona alta, concretamente del Licencial, del Pago del Saucillo, y que parte de su vida se desarrolló ahí, y otra parte ha sido de impartir docencia en el sur de la isla fundamentalmente, aunque estuve un año en Tenerife también, pero fundamentalmente casi los 40 años de docencia he estado impartiendo clases ahí en vecindario. Y también ahí, como bien comentas, maestro de historia, también artesano, que como comentábamos, pero también ha sido una persona que últimamente estamos viviendo con el movimiento asociativo, el movimiento juvenil. Fuiste uno de esos jóvenes con mucha participación en tu juventud, por así decirlo, de movimientos vecinales, y justamente durante la transición democrática, lo hablamos antes fuera de cámara, todo ese tránsito democrático que hubo. ¿Cómo se vivía o qué se vivía en aquellas medianías de Guía de Galda para que los vecinos sintieran la necesidad de organizarse? ¿Qué fue lo que pasó o qué vivieron ustedes para decir: tenemos que salir, tenemos que hacer un movimiento, tenemos que reivindicar? Sí, ten en cuenta que en este país desgraciadamente hubo una guerra civil y a continuación pues una dictadura que duró casi 40 años y tuvo dos momentos. Un primer momento que era prácticamente autárquico hasta los años 50, donde el país se encerró en sí mismo y pretendía autoabastecerse y no podía ser. Y un segundo momento más aperturista, con los pactos con el Vaticano y con Estados Unidos, que interesaba por la Guerra Fría, y en esa segunda etapa, que somos prácticamente mi generación, crecimos un poco en los años 60, donde de alguna forma ya la gente pedía oxígeno, los jóvenes siempre han sido rompedores, y nosotros arriba pues empezamos a crear grupos de teatro, hacíamos exposiciones, llegó una gente también bastante dinámica de fuera. Ese era un mundo muy cerrado en sí mismo, era un mundo de barrancos, de agricultura, de autoabastecimiento, y todavía pues una gran parte de los chicos crecían ahí cuidando ganados, las tierras, y ese era su mundo. Pero empezó un poco a llegar el turismo y entonces a generarse fuera de esa comarca puestos de trabajo, también de alguna manera las plantaciones de los tomateros y las plataneras. Entonces mucha gente empezó a bajar y ya, digamos, esa cosa tan lineal de una sociedad con una mentalidad, una religión que de alguna forma se empezó a romper, y ahí está mi generación, y somos un poco los que de alguna manera empezamos a luchar. No se entendían muchas cosas, porque de repente pues los padres, la sociedad, la iglesia te daba unas pautas, y de repente los chicos nos dejamos el pelo largo, nos poníamos pantalones de cabana y éramos un poco contestatarios, y un poco, de alguna manera yo vengo de ahí. Fue una etapa preciosa, bonita, necesaria, y se generaron también movimientos importantes, que hablaremos luego de ello, que en la sociedad actualmente, que está docenada y alienada y
pues da pena un poco que los chicos actualmente estén todo el día encerrados en casa con una tableta y no tengan esas experiencias de participación, de sentirse partícipes de la historia que está y del mundo que está avanzando. Eso, y sobre todo lo que habéis comentado, el tema participativo, el tema asociativo, y además fuiste miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Vecinos de Marinilla de Caidero. ¿Qué significó para ustedes este compromiso vecinal y en tu caso dar ese paso, porque ya no es una manifestación, ya es una asociación, ya es un lugar de encuentro para los propios vecinos? ¿Qué significó esa primera toma de contacto? Como dices tú, ya es una realidad el tener una asociación vecinal. Sí, se cayeron las leyes franquistas y permitieron a partir del 77, porque antes estaban los teleclubs y esas cosas de alguna manera dentro del ministerio que lo autorizaba y ponía televisiones y tal, pero lo que era un poco derechos asociativos y de reunión, pues eso viene básicamente a partir del 77, de los pactos de la Moncloa, luego deriva la Constitución de 1978, y es ahí cuando está el germen un poco de que se genera. Los vecinos pueden asociarse, crear grupos, y ahí estábamos, eso estaba dinamizado por gente, generalmente sacerdotes, ahí llegaron personas importantes como fue Pedro Álamo, un sacerdote que eran varios hermanos de ahí de Agaete, con una mentalidad muy abierta, y entonces nosotros que teníamos grupos de teatro, de repente encauzó todo eso, la Casa Rectoral, tiró tabiques, puso mesas de ping-pong, creó biblioteca, ahí hacíamos bailes con los picas típicos de la época y hacíamos teatro. Y entonces de hacer un teatro como más tradicional se pasó a un teatro más de vanguardia, de Lorca, también es verdad que se hacía Pemán o Alfonso Sastre. Pero y después de ahí, un poco más tarde, llegó también ahí una persona importante que era Agustín del Álamo y del Álamo, un médico que tiene calle en Agaete, que participó en las películas de Pepe Damaso como director y además como actor. Y era un hombre también que se entregó a esos grupos y dirigió un grupo de teatro, el grupo que teníamos, y el teatro que hacíamos ya no se limitaba a hacer la representación allí para el pueblo, sino que salíamos, lo hacíamos en el Teatro de Galda, por ejemplo, El Divino Impaciente. Fue una obra de teatro que movimos por toda la isla. Estuve en el teatro en Galdar, Las Palmas, en Telde, en no sé cuántos sitios, en Agaete. Era un hombre con bastante eso, daba libros a leer. Y después llegó una tercera persona que era don Santiago Suárez León, que fue el que tenía, digamos, los tintes más políticos. De eso de lo que era la iglesia de la teología de la liberación de Iberoamérica, pues este hombre de alguna forma venía imbuido por esas ideas y entonces empezó a mover los agricultores para que sus productos tuvieran lo que vemos ahora arriba, que son las queserías, la promoción de los productos. Eso da gusto verlo como está ahora y además organizado y que tiene salida en el mercado y que se puede vivir de eso. Pero don Santiago Suárez León en ese momento, el agricultor que tenía una banquita, 2 vaquitas, hacía su kilo, sus 2 kilos de queso y pasaba lo que era el quesero, que se llamaban, o las queseras, que lo compraba y lo vendía por aquí abajo, lo distribuía, pero el agricultor no vendía directamente su producto. Y unas veces se lo compraban y otras veces no se lo compraban, porque a lo mejor había stock de mucha producción, y plantaba también sus cosechas de papa, y la cosecha de papa pues venía en lo que llamaban el papero, y pasaba y las compraba o no las compraba y había que almacenarlas y a veces hasta se perdía. Y en ese momento es verdad que este sacerdote incluso planteó, se perdía una cosecha de papas, que era un medio económico que entraba en las familias, entraba fundamentalmente un dinero del queso, de esa gente que vivía de la tierra, que era de alguna forma subsistencia pura y dura, y la cosecha de papa, eso le permitía pagar los fiados de la tienda donde el tendero anotaba, y a final de mes o cuando vendía el queso o cuando vendía las papas, liquidaba las deudas que tenía, porque era una sociedad organizada así. Y recuerdo que un año el tema de las cosechas de papas, arriba se producía papas por todos lados. Hoy da pena ver esos campos todos abandonados y llenos de maleza. Pero en ese momento todas las familias, no había zarzales, no había cañaverales, eso se cultivaba todo de papas, luego de millo. Y esas papas estaban ahí, no tenían salida, y entonces a don Santiago Suárez León se le ocurrió como idea, a través de esas asociaciones, de esas reuniones que hacía, propuso alquilar camiones y cargarlas y pedir sacos, cargarlas y llevarlas y distribuirlas por las calles de Las Palmas. Y así lo hicimos. Yo estudiaba en Las Palmas en ese momento, terminamos las clases y salíamos corriendo a la Isleta o a San Cristóbal. Ahí estábamos con el megáfono, voceando y subiendo 3 o 4 planos, con sacos de 50 kilos, no de ahora que son de 25. Y se logró salvar la cosecha de las papas.
Y ese fue un movimiento interesante. Además la iglesia, digamos, de alguna manera entendía su función, como pasa en Iberoamérica, no solo ir a hacerles la misa, la liturgia, que es muy importante y todo. La labor social que a veces nos olvidamos. Llevarles el agua, crearles un centro de salud, localizarles médicos o enfermeros que vengan. Y es, de alguna forma, tanto Pedro Perico del Álamo, que le decíamos Pedro, el del Valle de Agaete, de los hermanos, como Santiago Suárez León, intentaron un poco ese tipo de labor ecuménica, es decir, no solo limitarte a hacer el tema, y después animar a los chicos a que estudiaran y salieran de ahí, de ese entorno. De alguna manera yo soy fruto de eso también, de toda esa inquietud de los grupos que estábamos. Entonces en vez de quedarte ahí trabajando la tierra o en los talleres de carpintería, pues también hubo una industria de carpintería bastante interesante por ahí, pues optamos por ir a hacer estudios y de alguna manera te abrían los ojos que el futuro no iba a estar ahí. Efectivamente, y eso fue bastante interesante. Yo creo que fue una etapa a reivindicar, se ha reivindicado poco, pero habría que ser, porque ahora es verdad que se organiza, no hay gente en las medianías. Sí, de fin de semana no cabe un coche, pero durante la semana la gente, por el combustible que está caro, las carreteras y todas esas cosas, pues la gente no va y viene a diario. Y entonces durante la semana viven 3 personas, pero el fin de semana se llena. Pero en ese entonces esos barrios eran un hervidero de gente. Y es lo que dices tú, y también el tema de la vivienda, que lo hemos hablado, la gente que está en Caidero, el tema de la vivienda, el tema de limitarte, que antiguamente tu padre tenía un terreno y podías ir edificando en el terreno de padre, ahora no te dejan edificar, y eso también es lo que dices tú, y aparte de la situación laboral que la gente va buscando donde poder comer, y es lo que ha cambiado todo. La gente va históricamente, en la historia de la humanidad, la gente dice la inmigración. Historia de la humanidad, que luego lo veremos siquiera al tratar un poco del temporal de 1918. El ser humano va allá donde tiene condiciones de vida favorables y puede comer. Es decir, si puede comer en 2 sitios y uno tiene un clima agradable y unas condiciones de vida mejor, pues se va a ese sitio. Pero si donde puede comer es en el Polo Norte porque no tiene otro sitio, pese a medios adversos, se va a ir allí. Y hoy vamos a hablar de... Sí, de que es los cementerios, el tema más amable. Eso, de la trilogía, el tema, entre comillas, más amable, pero justamente hablamos de 3 libros, nos metemos en profundidad ahora en materia, pero hablamos de libros con historia, como decimos, con historia local. Muchas veces recopilamos información de archivos que podamos encontrar, porque a veces hay muchos archivos que se han ido perdiendo por el camino, pero también con mucha memoria oral de esos vecinos. ¿Qué paso o qué peso ha tenido los documentos y qué peso ha tenido el testimonio de la gente en los libros? En el caso mío es más documental de archivo, porque la verdad que la memoria oral se escribe mucho y tiene un porcentaje de verdad y otro porcentaje que es lo típico, que a la hora de transmitir un relato, la quinta persona que lo transmite, ya el relato es otra cosa. En mi caso soy una persona apegada a los archivos precisamente porque por mi formación creo que debo dar a la comarca esa investigación, que son meses, años y días, yendo de un archivo a otro, hasta de alguna forma el relato cuadrarlo y ver que es verídico. En este caso esto fue concebido como una trilogía. El primer libro que tenía que haber salido era este del Cortijo del Caidero, y luego tendría que haber salido el de la ermita de Fagagesto, y en tercer lugar porque este tiene la iglesia de Caideros, que se prolonga su construcción hasta 1975. Pero la urgencia de la ermita de Fagagesto, porque se cumplía el 125 aniversario, hubo que ponerlo antes, pero iba derivado de porque la primera ermita fue este libro, en el Cortijo del Caidero, y fue, digamos, el primer santo que llegó a la comarca, y un capitán que se empeñó ahí en crear un patronato y vincular todas las propiedades para que semanalmente se dijera misa en la ermita por su alma y la de sus padres, y además pudieran asistir los vecinos, que eran los que trabajaban un poco en los cortijos de ahí de la zona, para salvación de su alma. Ten en cuenta que en ese momento la salvación del alma era lo que primaba para cualquier persona, rica, pobre o no creyente incluso. El que el alma vaya a su sitio es primordial para todo. Sí, es eso, que a veces esa situación de decirle,
de que vaya a su sitio y a dónde voy a rezarle o a dónde voy a rendirle ese honor cuando ya no está. Que a veces es la sensación de sí, ¿dónde vamos? Ah, sí. Y es verdad que hoy vamos a centrarnos en este libro, aunque no hemos hecho una entrevista ni hemos trabajado este libro, pero este libro, nada más verlo, tiene una señora aquí. Eso es comentarlo por encima. Esta señora es para que se vea bien. Esta señora es Micaelita, la última medianera del cortijo del Caidero. Yo, curiosamente, sufro mucho porque la ermita de este cortijo la acaba de adquirir el ayuntamiento, pero hace poco el Cabildo puso en la plaza de la iglesia de Caidero lo típico que se pone, el poste metálico indicando que la ermita ya es patrimonio, que lo era de antes, pero que se va a restaurar. Y después yo no sé qué técnicos son los que escriben y con quién se asesora, que pone la ermita del cortijo del Caidero del Cidrón. No hay un protocolo en los siglos XVII, XVIII, XIX, que te ponga cortijo del Caidero del Cidrón. Te pone cortijo de Cidrón antiguamente y después posteriormente tiene varios caideros de agua, pero por uno que está, un salto de agua que está al lado de la ermita, cortijo del Caidero, y del cortijo del Caidero deriva el pago de caideros posteriormente. Es decir, el pago de caideros es posteriormente a lo que es el cortijo del Caidero, que inicialmente era cortijo del Cidrón. Bueno, pues él crea una ermita ahí, funda un patronato, el patrón evidentemente va a ser el dueño, el que hereda todos los bienes, están vinculados y no se pueden enajenar, y esos bienes tienen que rendir el coste del mantenimiento de la ermita, del pago del capellán, que generalmente eran de aquí abajo del convento de San Antonio, aunque también venían de Artenar a veces y tal, pero la mayor parte de los capellanes que daban la misa estaban aquí en el convento de San Antonio de la Vega de Gáldar, y guías, porque era un convento de ambos municipios, o de ambas villas. Y esos cortijos, ten en cuenta que cuando se conquistó la isla y se hicieron los repartimientos de tierras y agua, porque iba una cosa y la otra, los cortijos no los llevaban los dueños. El dueño vivía aquí en Gáldar porque era la antigua capital, o en Guía, que también acabó siendo importante, la ciudad de Guía, o la villa de Guía inicialmente, y luego en Las Palmas vivían muchos. Todo esto, de alguna manera, el repartimiento se hizo en familias del estamento alto. En ese momento en la sociedad estamentaria había un estamento alto y el estamento bajo, o el tercer estado, y que era la nobleza, el clero arriba, y el estado llano abajo, que eran los burgueses, los campesinos que trabajaban y los esclavos que no pitaban ni cortaban, eran cosas. Pues los cortijos los llevaban medianeros, nunca los iba a trabajar el señor, y el medianero no podía ser cualquier medianero, el medianero tenía que tener algo de propiedad para servir como aval por si causaba destrozo en el cortijo, lo dañaba, y además tenía que poner una parte del ganado, y ese medianero es el que le rendía la mitad del fruto del cortijo, con lo cual te forzaba para tener tu beneficio, y al mismo tiempo el dueño se beneficiaba de la otra parte. Y no es que el dueño lo dejara lo que le llevaba el medianero, el dueño tenía, el de Las Palmas o el de aquí, tenía su personal concreto que puntualmente iba a los cortijos y veía qué producción se estaba dando, qué queso se producía, qué se recolectaba, para que el medianero no lo engañaba. Pues esta señora, aparte de ser nieta del que crió de Pedro Medina González, todo un personaje en la política de la zona, que fue el que hizo la ermita de Fagagesto, y el que llevaba la ermita esta en los últimos años, la ermita del Cortijo del Caidero. Micaelita es nieta de él, pero Micaelita es una parte de ser una señora con mucha personalidad. Es la importancia que yo le doy, es que es la última medianera de ese cortijo. Desde la conquista, ese cortijo lo llevan medianero, y ella es la última medianera porque acaba comprándolo en los años 60. Y entonces la quiero poner aquí. Es un retrato fantástico que hizo Javier Jiménez Quintana, un pintor de aquí de Gáldar. Bueno, él nació en Montaña Alta, pero es de aquí de Gáldar. Es un pintor con mucho talento, un artista, un gran artista. Y cuando hablamos de que íbamos a hacer el retrato de Micaelita, le dije, ponle un ramo de trigo. Y entonces la razón de ponerle un ramo de trigo... Eso, el simbolismo para que la gente... El simbolismo de esto es que en los siglos anteriores, porque actualmente las tierras las maltratamos de mala manera, están todas abandonadas, pero la tierra siempre fue sagrada, porque aquí no entraba alimentos de ningún tipo, y cualquier cadenita, cualquier laderita se cultivaba porque era el fruto para comer de la sociedad. Y Micaelita, en ese momento, cuando tú comprabas un terreno, por ejemplo, tú imagínate ella, en vez de ser ahora, compra este terreno del siglo XVIII, y entonces el terreno tiene un censo para misas o cualquier cosa, te viene el alguacil de zona acompañado del notario, y tú que compras el cortijo, no entras al cortijo, el alguacil te llama, fulanito, no sé qué, no sé cuánto, por tu nombre y apellido, tú te identificas,
te toma de la mano, te cogía de la mano, te entraba dentro de lo que eran los linderos del cortijo y en ese momento te posesionaba de ese terreno, que era muy importante cuando empezó la desamortización y los dueños de esos terrenos empezaron a vender y a fraccionar. Eso era precioso. Y entonces tú entrabas, ¿y qué hacías? Ibas al albercón o a la mareta, abrías la llave y dejabas correr el agua. Síntoma de que tú eras el dueño. Arrancabas los cereales que estaban plantados, cogías una fruta y la comías, y entonces todos los que trabajaban en esos cortijos entendían que el nuevo propietario del cortijo iba a las viviendas, a todas las cuevas, abría y cerraba puertas, era otro tema. Aquí el que abre, manda y abrir y cerrar soy yo. Fue bastante importante, y esta señora es la última medianera de este cortijo, que es de los cortijos de la parte alta con más historia y con más eso. Por eso le hemos dado portada, y yo creo que se debería haber llevado toda la portada, porque Miguelita además era una persona generosa. Yo lo relato aquí en este libro, que no vamos a hablar hoy de él, pero era una señora que en la posguerra, que se pasó tanta hambre, porque la gente no sabe el hambre que se pasó, la gente piensa que hubo necesidad, y hubo mucha necesidad. Pero había familias a veces viviendo en una cuevita con 5, 6 u 8 hijos, y a veces tenían una cabra, y ayudaban por aquí o buscaban trabajo aquí abajo, y cuando lo había. Y entonces Micaelita, en los momentos difíciles, todos los que tocaron a su puerta, nunca le negó un plato de comida a ellos, ni ayudarle a lo mejor con gofio y un poco de queso o tabefe para los hijos. Nosotros siempre, yo me gusta hablar arriba, que vengo de la cultura del tabefe. Tabefe es cuando se hace el queso, el suero sale, ese suero se guisa, había todo un ceremonial para guisarlo con leña y moverlo con una caña, porque si no se cortaba. Luego se ponía un paño de hilo, se sacaba lo que es el líquido, y era que quedaba como un requesón. El tabefe era mejor que la leche. Pues a mí me decía Dominguito, el pobre hombre que acá, el Domingo Ramos de Fagajeto, que acaba de fallecer este año, que en la familia, la zona de él arriba en Fagajeto, llegaban los vecinos con los cacharros para el tabefe y se iban poniendo en fila, y entonces cuando se terminaban de hacer los quesos se dejaba el suero para guisar el tabefe de la casa, pero se iba repartiendo los cacharros para los vecinos, y a los que no le tocaban, esos cacharros pasaban a la parte de adelante para el día siguiente. Eso. O sea, son historias, pero que dicen, no se pasó hambre, se pasó mucha necesidad. Yo creo que nos hemos olvidado, estamos en la sociedad del confort, de las neveras llenas, pero nos hemos olvidado de ese momento tan duro que fue la dictadura, porque en Europa hubo una gran destrucción con la Segunda Guerra Mundial y con la Primera, pero rápidamente reconvirtieron la economía y se desarrollaron, pero España intentó permanecer aislada, y era la reserva espiritual de Occidente. Y era una sociedad que venían los turistas cuando venían y se quedaban alucinando de lo que veían aquí, que fue el boom turístico, fue el que de alguna manera ayudó a remontar la economía. Que era totalmente necesario. Así es. Y ahora nos metemos, como bien dices, en este libro. Sí, un poquito grande, pero bueno. No, pero es que, por eso le decía, vamos a tocar temas que a veces cuesta que los de la generación, a más otra generación sí, pero a veces cuando... Perdonad la expresión, dice, con la iglesia hemos topado, que a veces la expresión que hacen dice, con la iglesia, es la iglesia de Caidero y los cementerios de nuestro municipio. El libro, como decimos, recorre distintos cementerios, Los Llanos, La Quinta, Los Llanetes, la Santa Cruz, Juncalillo, Caidero, el de San Isidro, que lo tenemos justamente aquí arriba. Y también se habla de, como decíamos antes, lo hablaba los estatutarios, pero también se hablaba entre conflictos autoridades civiles, el civil con sus propiedades y la eclesiástica, que a veces... Absolutamente chocaba. El contraste que siempre he tenido. ¿Por qué? La primera pregunta. ¿Por qué los cementerios son tan importantes para entender la historia de un pueblo? Porque a veces nos olvidamos. Ahí están nuestros seres queridos cuando se van, pero a veces no le damos la importancia que le deberíamos de dar. ¿Por qué consideras tú que son tan importantes para la historia de un pueblo y conocer la historia de un pueblo? Tan importante como que hemos perdido un patrimonio tremendo como es el cementerio de la Santa Cruz, donde estaba el registro. Primero lo que estaba en la anterior parroquia de Santiago Apóstol, que se enterraba dentro, pero claro, se hizo la nueva iglesia y esas tumbas y todo eso, pues se desapareció. Pero el cementerio de la Santa Cruz, que se inauguró en 1814, hasta 1829, que se inaugura el de San Isidro, tiene ahí todo un registro de la sociedad galdense, de todo el municipio, porque se bajaba de arriba, y de la noche a la mañana eso se desmanteló y se ha perdido el registro de las tumbas, que son muy importantes, forma parte del patrimonio.
Los cementerios, para un poco entrar en el tema, los cementerios a cielo abierto, ya los ilustrados plantean, siempre se enterró desde la Edad Media dentro de las iglesias. Sí. La cultura cristiana se enterraba dentro de la iglesia, la gente quería estar en la iglesia porque ahí se hacían los rituales sagrados, estaban las reliquias de los santos y quería estar lo más cerca porque para las personas lo importante era la salvación del alma. De hecho, en la Biblia siempre, todos los protocolos que tú lees de los siglos anteriores, todo el que hace testamento lo primero que hace es una profesión de fe y pidiéndole a Dios que lleve su alma al cielo y que el cuerpo vaya a la tierra donde fue creado. Es decir, el cuerpo, remontándonos a la Biblia, fue Adán creado de la arcilla y entonces pues la gente entiende que el cuerpo vuelve a la tierra, a su estado natural, su descomposición, pero el alma, la parte espiritual, que Dios la lleve consigo. Todos le ruegan a Dios y dejan a cuenta de su patrimonio un montón de misas que a veces los descendientes no se las ven imposibilitados de pagar y poder comer de esos terrenos, porque todos quieren salvarse el alma. Pues esos cementerios ya con Carlos III, el rey ilustrado que vino de Nápoles, venía de una cultura la italiana totalmente, y llega a Madrid, se espanta un poco, sabemos, porque aquello era Vamos. Pasé otros dos o tres libros buenos. Y entonces llega a Madrid y entonces la ilustración en ese momento tiene peso, no Carlos III, sino los ilustrados en general, y claman porque los enterramientos salgan de las iglesias, entienden que es un foco de contaminación, aunque se ponía cal, pero que deben salir a las afueras de las ciudades. Y Carlos III emite ya una real orden que me parece que es de 1787, prohibiendo que se siga enterrando en las iglesias y en los monasterios y que se entierren las afueras de las ciudades, para evitar un poco toda esa contaminación que hay de los miasmas que emiten y por todas las razones que sea, eso se demora. Su hijo Carlos IV de alguna manera empieza, pero se encuentra con la guerra de la independencia, la invasión de los franceses, 1808, 1814, y todo eso se va demorando. ¿Y qué pasa aquí concretamente para centrarnos en Canarias? Pues aquí ocurre que en 1910 entra la fiebre amarilla, una de las grandes epidemias que arrasan aquí en las Islas Canarias, entra por Tenerife en 1910 y aquí concretamente en Gran Canaria, 1811, el verano, ya empiezan a morir en Las Palmas y luego llega aquí también a los municipios de Guía y Galda. ¿Y qué haces cuando tienes ahí una epidemia? Pues que si entierras en la iglesia y la gente va de misa diaria, que se dice del amanecer a media mañana y a mediodía y por la tarde, porque se decían varias misas al día, es un peligro tremendo. Entonces los primeros muertos que van sucumbiendo, pues si concretamente recuerdo uno en Barrial, pues lo entierran ahí mismo, en Guía pasa igual, pero aún así siguen enterrando dentro de las iglesias. ¿Y qué pasa entonces? Pues que las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, saben que tienen que buscar una solución para eso. Y está la Real Orden ya de Carlos III y después de Carlos IV, incluso con Fernando VII, que le da un golpe de estado al padre, luego acaban todos en Francia, allí en manos de Napoleón, pero eso es otra historia. Y hay que sacar los enterramientos de las iglesias. Entonces, todos aquellos que son sospechosos de poder haber muerto a causa de la fiebre amarilla, porque entre otras cosas, pues la fiebre amarilla es un virus que transmiten los mosquitos, tú lo tienes, te pica otro mosquito, se lo transmite, lo pica el otro y se lo va pasando. Y la persona, uno de los detalles es que se va poniendo amarilla porque ataca el hígado, lo llaman también el vómito negro. Entonces buscan, ¿qué hacen en Guía? En Guía cogen y habilitan en las faldas de la atalaya unos terrenos, concretamente, curiosamente circular, para empezar a enterrar a esas personas sospechosas. Y eso en 1811. Y Galdar lo mismo. Galdar acota un terreno en la zona de los llanos, que se supone que es por la zona de los llanos de la Arenilla. En el caso de Guía y de Galdar van enterrando, pero siguen enterrando dentro de Santiago Apóstol y dentro de la iglesia de Santa María de Guía, hasta que llega un momento, Guía, porque tiene una mortandad tan grande de inmediato, el mismo 1811 ya corta enterrar dentro de la iglesia y entierra en la atalaya. Galdar alarga un poquito más hasta 1813, en que ve que ya la cosa va también y entonces corta y todos los enterramientos van a los llanos. En el caso de Guía se ponen con el cementerio de San Roque, pero ese es otro tema porque yo voy a hablar de los cementerios de Galdar.
salvo del de los Llanos, que como la comarca alta está bajo la jurisdicción eclesiástica de Santa María de Guía, pues se crea el cementerio de los Llanetes, allá en Verdejo, Junquillo Verdejo, de los Llanetes se llama, y provisionalmente para enterrar en esta epidemia de fiebre amarilla a las personas que van muriendo en toda la comarca alta, y van desde Pico Viento, de toda la zona, de las Solapillas, de Caidero, de Sauxillo, todos van allá a los Llanetes, salvo algunos que se vienen por ahí abajo y se entierran aquí en el provisional de la Quinta, que dio José Guillén, el maestro de primeras letras de esa época, dio el terreno ahí en la Quinta, donde actualmente está el aparcamiento detrás del cine de Guaire, que llama la Quinta. Eso fue un cementerio, tuvo 5 años funcionando en la época de la epidemia de fiebre amarilla, porque se colapsó el cementerio de la Santa Cruz. Pero vamos al de los Llanos. El ayuntamiento y la iglesia siguieron enterrando hasta 1813, en que ya empezó los Llanos. ¿Y qué pasa? Que los Llanos estaban 1 kilómetro más abajo. Tú imagínate que vienen de la cumbre, los difuntos hacia aquí abajo, en el caso de la cumbre era hacia Guía, pero todas las comarcas estaban, tienen que venir aquí, y de ahí tienen que bajar a eso, y los curas mismos que tenían los capellanes se negaban a acompañar, estaban lejos. Entonces, o acuerdan hacer un nuevo cementerio, dentro, próximo a la ciudad, a la villa, porque no era ciudad todavía hasta 1894, para enterrar un poco más cerca, y sobre todo pues, estaba la casa mortuoria por ahí en el barrio de la Torre, y claro, ese cementerio compran un solar, ese solar no lo compra la iglesia, hay una suscripción popular, y fundamentalmente el alcalde de ese momento de aquí, del Ayuntamiento de Galda, aporta una cantidad personal para comprar el solar y construir el cementerio. Cementerio que se construye en menos de un año, que empieza en 1814, y se vuelve a inaugurar, no sé si empezó en marzo o abril, y ya en mayo, junio, julio estaban enterrando ahí. Pero nada más agotar el espacio, ya los vecinos que vivían en el entorno empiezan a protestar, porque sabía la que se les venía encima. Una cosa es que entierre y otra cosa es que eso empieza a emanar olores y no está en las afueras como tenía que haber sido. Y ese cementerio de la Santa Cruz empieza con conflictos desde 1814 hasta que se cierra en 1829. ¿Por qué? Porque, primero, la zona que tiene para la gente que no muere dentro del tema de la religión cristiana, por las razones que sea, no se puede enterrar con la parte cristiana, porque se supone que entonces el cementerio queda desacralizado. Entonces, el cementerio no tiene unas condiciones y un espacio tan grande. Y entonces ahí empiezan los conflictos con las autoridades civiles, hay grandes conflictos, sale en la prensa del momento, se denuncian por muchos vecinos porque están los restos por el suelo, porque además muchas veces la familia tiene que pagar al fosero, la familia del difunto, no es que el ayuntamiento pague un fosero, la administración del cementerio siempre lo va a llevar la iglesia, porque el solar es de titularidad pública, porque lo compran con dinero público, y ese es el contencioso que luego a finales del siglo XX va a tener con el ayuntamiento. La iglesia dice que el solar es suyo, el ayuntamiento dice que es de ellos, eso creo que va a los juzgados, y al final se falla en favor del ayuntamiento, y creo que ahí se creó la Casa de la Juventud, no sé quién es el solar, desgraciadamente, en un momento en que los cementerios estaban protegidos. Va a pasar lo mismo con el cementerio de San Roque en Guía, se hace un parque precioso, pero es a final del siglo XX, y ese cementerio algunas tumbas solemnes se trasladaron a la atalaya por la familia, pero se pierde la esencia y el contexto, y los cementerios en Europa están protegidísimos, y tú vas y visitas el cementerio como una pieza de arte de la historia de esa sociedad, que tú mismo me lo decías al principio. Esos son los primeros cementerios. El cementerio de la Atalaya en Guía, por la epidemia de fiebre amarilla o vómito negro, y el cementerio de los Llanos en Galda. Luego ya se crea en Guía el cementerio de San Roque, que esa es otra historia, y aquí se crea el cementerio de Santa, un conflicto continuado. Por más que el ayuntamiento intenta llegar de acuerdo con la iglesia para acotar un nuevo espacio y eso, el párroco en ese momento, claro, están los Romeros, o los Hernández Romeros, que están casi 60 y tantos años ahí. Primero está don José Romero Rodríguez, desde los años 70, además el vicario de la zona norte, que era amplísima, y después, a partir de 1901, está como ayudante su sobrino José Hernández Romero, y luego el otro sobrino está en Guía, no recuerdo el nombre, que cuando muere don José Romero en 1912 pasa aquí a Galdar, sí, y están los dos hermanos aquí, pero nunca, por más que el ayuntamiento intenta, con algunos criterios yo creo que bastante higiénicos y de sentido común,
llegar a un acuerdo para trasladar el cementerio y crear un nuevo cementerio, de alguna manera desde la parroquia siempre se argumenta la administración. Y la administración está clarísimo que es una entrada económica y no la alargan. Tuvo que haber un contencioso muy fuerte, que no vamos a hablar ahora, pero que en el libro se registra, con un vecino, y para que el ayuntamiento ya decidiera que se hacía el cementerio público, el de San Isidro. Entonces, hasta que tú miras los últimos registros de Galdar, de la Santa Cruz o de la Quinta, se pone cementerio parroquial. Pero a partir del San Isidro ya no se pone cementerio parroquial, se registra la defunción en el cementerio católico de San Isidro, pero no se pone en el acta, ya no registran que es de titularidad parroquial, porque evidentemente fue hecho con dinero de dinero público, y así es. Y de ese cementerio, después de ese cementerio, tenemos que tener en cuenta que desde 1873 o hasta 1873, en que se crea la capellanía en la ermita del Cortillo del Caidero, todo lo que es de Pico Viento arriba, como te había dicho, salvo Juncalillo, Barranco Hondo y el Tablao, que eso de alguna manera estaban en la demarcación de San Matías de Artenara, de la parroquia, iban a enterarse a Artenara, toda esa gente estaba bajo la jurisdicción eclesiástica de Santa María de Guía. Quiere decir que el municipio de Galdar eclesiásticamente tendría 3 jurisdicciones, de lo que se llamaba antiguamente, porque te encuentran los protocolos de la cordillera arriba y de la cordillera abajo. De la cordillera arriba empieza ahí en los Montañones y llega allá a Olla de Pineda, de ahí es de la zona de costa de la cordillera abajo, y de ahí arriba se menciona como las medianías de la cordillera arriba. Pues de la cordillera arriba, todo eso, salvo Juncalillo, Barranco Hondo de abajo y Barranco Hondo de arriba, iban a enterrarse a Guía, a Santa María de Guía, la Atalaya. Sin embargo, en Guía fueron inteligentes, porque cuando les explotó más el tema de la fiebre amarilla antes que en Galdar, lo que hicieron fue automáticamente un cementerio en la zona de costa, San Andrés, todo ese pago bajo, el cementerio de las faldas de la Atalaya, el cementerio de arriba de los Llanetes, en Verdejo, Junquillo, con lo cual evitaban que la gente bajara. Aquí, sin embargo, tenían que bajar. Sí, tenían que ir allá, pero de aquí de Saucillo tengo yo varios casos aquí registrados de que se vienen aquí abajo. La familia de Andrés Díaz, que eso estoy hablando del cólera de 1851, que es posterior, pero la familia de Andrés Díaz que muere. Andrés Díaz se va para Las Palmas, saltándose los puntos de control ahí en la costa, que antes la gente por la epidemia estamos hablando en ese momento del cólera moro, y viene. Y no se sabe, no hay nada que diga que él se contagió. El hecho es que muere la mujer, muere el padre, muere la hermana y muere una hija pequeña. Él sí se casa con una hija de Pedro Medina, el de la ermita de Javier, una hermana, mucho más joven, pero porque tenía una casa de chiquillos. Pero toda esa gente de arriba, esa familia, vino y se enterró aquí abajo en la quinta. Y curiosamente, nunca encuentras en el registro. Mi misterio era, ¿cuál es ese segundo cementerio? Porque siempre se ponía el cementerio nuevo de Galdar. Una vez se colapsó el cementerio de la Santa Cruz, no se podía enterrar por la epidemia de fiebre amarilla, ya no había fosa, estaban acumulados todos ahí, y ponían el cementerio nuevo, y yo decía, ¿pero dónde está ese cementerio? No, investigando a la gente de arriba, esas equivocaciones que tienen que registrarse en Guía, porque les toca en 1851, en la parte de Santa María de Guía, ir allá al cementerio de San Roque, pero no se vienen aquí porque es más cerca. Y entonces, ¿qué hace? Que aquí lo ponen en el cementerio nuevo de eso, pero allí el cura a veces va a la familia a decir que le han dado sepultura en el cementerio de la Quinta de Galdar. Entonces te empieza a aparecer por Guía cementerio de la Quinta de Galdar. Digo, pues si la Quinta de Galdar es ahí el aparcamiento. Y entonces es eso, pero aquí en los registros, si tú vas al archivo parroquial, tú no irás en los 5 años que estuvo funcionando el cementerio de la Quinta y cerrado el cementerio de la Santa Cruz, tú no vas a ver un acta que te ponga en el cementerio el nuevo cementerio. En el nuevo cementerio, pero no ponen el nombre específico de dónde es, que es este de aquí de la Quinta. Y luego ya, toda esa gente que baja de arriba, pues ya en el siglo XX se plantea. Primero, en 1873, el obispo Urquinaona crea la capellanía Caidero y ya la jurisdicción eclesiástica y civil del municipio de Galdar queda unificada.
salvo Barranco Hondo, que sigue vinculado hasta, yo creo que fue en 1929, que le crean la parroquia a San Matías de Artenara, pero el municipio ya está de alguna manera. La gente baja a enterrarse aquí abajo al cementerio de la Santa Cruz y después al de San Isidro. Pero no, al de San Isidro no vienen nunca por una razón muy sencilla, porque arriba, mira, hay dos capellanes arriba en la zona alta, acaban de ordenarse con la suerte de que uno es hijo de Juncalillo, que es José, no me viene el apellido ahora, un apellido Rodríguez, y después viene uno de Firgas aquí, Manuel Báez Arencibia. Para mí, el sacerdote de todos los que han pasado por Caidero, el mejor sacerdote. Ese hombre se ordena en 1911, lo mismo que don José Rodríguez en la Riva. Don José Rodríguez va a su pueblo y don Manuel Báez Arencibia viene a Caidero. Y ese hombre entra en la ermita, que es la ermita de Caidero, hablaremos después, estaba funcionando desde 1893, que se había cerrado la del Cortillo del Caidero y estaba la ermita nueva que se hizo, que estaba debajo de la iglesia de Caidero actual, y él va a esa ermita. Y lo primero que hacen ambos capellanes, no sé qué amistad tenían entre ellos o no, que promueven la creación de sendos cementerios, tanto en Juncalillo como en Caidero. Y eso lo empiezan a mover en 1913. Con la suerte que tienen un obispo. Yo tendría que ver el nombre del obispo, que eso porque no me viene el nombre. Hay un obispo que es un obispo de Burgos, que es de familia pobre, crea las escuelas, hay una aquí en las parroquias, crean las escuelas para alfabetización también de mujeres y crean las cocinas para pobres por todo el tema de la Primera Guerra Mundial, y les apoya, pese a los informes negativos de aquí del beneficiado de Galda, porque suponía una entrada a los enterramientos aquí abajo, pues el obispo les apoya para la creación de los cementerios, tanto en Juncalillo como el de Juncalillo. Inicia el expediente en 1913, en 1914, porque todo eso lleva un Fernando Navarro, de un arquitecto, a hacer un proyecto fantástico para Juncalillo y para Caidero. Luego el proyecto se hace, y luego se hace lo que se hace, porque los dineros son los que son, pero si tú miras el proyecto es una cosa fantástica. Absolutamente, tanto el de Juncalillo con ermita, con osario bajo la ermita, con cosas para el fosero, cosas para las autopsias, no sé qué, cuartos de las herramientas, depósitos de agua, luego y separación, lo que son compartimentos neutros para la gente que muere fuera de la religión católica. Eso está todo diseñado y tú ves el proyecto y es una cosa fantástica. Luego se hizo lo que se pudo hacer, pero se iniciaron y se tuvo cementerio. Juncalillo empezó las obras en 1914 y en 1915 empieza ya los enterramientos. Caidero inicia todo el expediente al igual que Juncalillo y tiene el proyecto de Fernando Navarro, que es un proyecto fantástico que está ahí en el libro, la mayor parte y en 1915 también lo tienen listo para una parte acondicionada para empezar a enterrar. Pero ¿qué pasa? Que don Domingo, que antes no me venía el nombre del sobrino de don José Romero, don Domingo, que era el que estaba primero de párroco en Guía, cuando murió don José Romero en 1902, viene y le sustituye como beneficiado de Galda. Y está hasta 1928, y cuando fallece su hermano, don José Romero, va a estar hasta el 38, en plena guerra civil fallece. Es decir, es una familia que está desde el año 77 del siglo XIX hasta casi mitad del siglo XIX. Y don Domingo, pues por un motivo o por otro, el cementerio de Caidero estaba listo para empezar a enterrar y obliga a bajar aquí abajo. Arriba hay un caso que el capellán don Manuel Báez le comunica, tiene la autorización del obispado y todo para empezar a enterrar, y le comunica que hay una señora del Cortijo de Artazo, María Mendoza, que se encuentra muy mal, una señora de 80 y pico años, viuda, y sobre 80 años me parece que tiene, y saben que de un día para otro y tal, y entonces le comunica que probablemente a partir de mañana empiece a enterrar, pues la señora estaba ya muy mal, y que se lo comunica, y entonces le impide que la entierre, y la señora tuvo que venir aquí abajo. Luego yo chequeé cuánto había pagado, y era como 40 pesetas de la época, le supuso pagar aquí abajo. Tú imagínate qué entrada para la parroquia. Entonces, ese, fundamentalmente, yo creo que era el motivo fundamental por el que no, estando en el cementerio acondicionado, no quería soltarlo. Claro. Y
El primer enterramiento que se hace en Caidero es el 1 de enero de 1917, 2 años más tarde que Juncalillo. En ese periodo, el capellán don Manuel Baje Arencibia y don Domingo Hernández Romero se las tienen, pero altas, con mediación del obispado, con informes, con carta va y carta viernes, porque el capellán entiende que don Domingo lo humilla en sus funciones, sí, y que le dice que no, y el capellán a su vez le recrimina a don Domingo que echa a la gente arriba a pelear porque el entierro que tenía que haberse celebrado, otros entierros de otros fallecidos posteriormente, pues que tenían que haberse enterrado arriba, y que el mismo día o la víspera mandaba de aquí abajo al guardia municipal que ese enterramiento tenía que celebrarse aquí abajo. Primer enterramiento, 1 de enero de 1917, Pedro Siriaco, un chico del Alamillo de Gáldar, porque hay Alamillos de Guía también, Alamillo de Gáldar, Pago de Saucillo, parroquia de Caidero, porque el Alamillo de Gáldar pertenece al Pago de Saucillo, lo mismo que parte del Cortijo de Licenciado, que otra parte pertenece al Pago de Bascamao, lo mismo que Trujillo, que es la parte de dentro, lo mismo que Troya, también pertenece, Cubarzó, toda esa zona pertenece al Pago de Saucillo. Y ese niño se entierra arriba, un niño con 1 año y algo, fue el primer enterramiento que se celebra en Caidero, en el cementerio de Caidero, y a partir de ahí, miel sobre hojuelas, si se puede usar esta broma macabra. A partir de ahí ya los enterramientos se celebran en Caidero. Pero ¿qué pasa? Está el cementerio de Juncalillo funcionando, está el cementerio de Caidero funcionando, está la ermita de Juncalillo funcionando, y está la ermita de Caidero funcionando, pues todo va sobre ruedas. Pero en 1918 se desata un temporal. Bueno, eso te iba a preguntar yo, ¿qué ocurrió justamente? Porque aparte de esa lucha vecinal que tuvieron para poder tener los cementerios, les viene el temporal. ¿Qué daños provocó en los cementerios y en las propias ermitas? Y justamente, ¿cómo fue el volver a decir, hemos luchado por lo que hemos luchado por tenerlo y viene esto? ¿Cómo fue el volver a recuperar esos espacios? ¿Qué daño se provocó y cómo fue? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las ermitas las financia la gente. Luego hablaremos económicamente. Los cementerios, el dinero lo pone la gente. Cuando en Caidero se pide permiso para hacer un cementerio, que no es el cementerio de Caidero, el cementerio de la comarca que está bajo la ermita de Caidero, porque no es parroquia, es filial de Santiago Apóstol de Gáldar. Las actas todas hay que registrarlas aquí abajo, aunque tú entierres arriba, el difunto hay que registrarlo aquí abajo, aunque arriba se case una persona, hay que registrarlo y pagar aquí abajo lo que hay que pagarle al beneficiado, porque para eso es el beneficiado. Esos edificios los edifica la gente con sus cuotas. ¿Qué cuotas se hacían en Caidero, por ejemplo, en los archivos que yo recibo? Si la ermita generalmente no tenía bancos como hoy una iglesia que tú llegas y te sientas. Las familias más notables de la zona tenían su banco que lo fabricaba, solemne, lo ponían en las primeras filas, y ese banco pagaba a la iglesia una renta. El banco era tuyo, pero la iglesia, la ermita, te cobraba una renta por tener tu asiento allí, tu banco familiar. La gente que era más humilde, la iglesia tenía sillas detrás y tú alquilabas una silla, que mi madre está mala y no se puede estar de pie todo el tiempo, entonces alquila una silla y llevo el sacrificio. Y si estabas más o menos así, alquilabas silla. La iglesia tenía unas entradas del alquiler de silla, de la renta de los bancos. Después había una cosa que viene del diezmo antiguo. Antiguamente sabemos que el diezmo era que un agricultor cogía 10 sacos de papa y un saco de papa tenía que ir a la iglesia para mantener el culto. Era el diezmo que se llamaba. Pues ahí pervive una costumbre que es lo que se llama el fruto del queso de San José, que se da tanto en Montaña Alta, Piedra de Molino, como se llamaba entonces, como en Caidero. Eso. Es decir, el día de San José, no el día de Caidero se celebra el día de San José, el antiguo, que ya lo veremos después en febrero, pero después el patrono en junio, primer domingo de junio. En Montaña Alta sí se celebra el 19 de marzo, que es el día del patrono, pero en Caidero se cobraba el día del patrono de San José a nivel nacional, porque es cuando el ganado estaba con más leche. Si lo dieran en junio, que están todos secos, el queso de junio, eso era una cosa de nada. Entonces, se da el fruto de San José, el queso, o llaman el fruto del queso, que era otra entrada que tenía la iglesia, ahí. Y el fruto de San José, si tú venías es porque eras jornalero aquí abajo,
y no producías queso, pues tú lo que dabas es el equivalente al jornal de un día, ese pago, eso era la entrada que tenía la parroquia. Con todo eso, más las limosnas que daban, porque luego pasaban lo que se llamaban las limoneras, eran unos santitos metidos en capilla que pasaban a dormir de casa en casa y entonces tenías su chita y tú le dormías esta noche o 2 noches en tu casa y le echabas las moneditas y después se hacían colectas, se hacían peticiones, se hacían rifas, se subastaban los quesos. Entonces ese dinero es con lo que los vecinos luego edificaban la ermita o construían el cementerio. Se lo quitaban de la boca porque la fe estaba por delante. La gente vivía humildemente y pasaba muchas necesidades, pero todo lo que tuviera que ver con la iglesia, con la religión, era la salvación del alma. Entonces eso iba por delante, eso se construía. Y claro, para consagrar ese cementerio, para consagrar esa ermita, por mucho que luego lo hablaremos, este cementerio había que hacer donación a la iglesia previamente con escritura. ¿Qué es lo que pasa? Yo pongo uno de los títulos, los vecinos de Caidero construyen el cementerio y se lo ceden a la iglesia, porque es que lo ponen así en el documento antes de empezar a construirlo. Y además le mandan al obispado, porque ya está el contencioso de aquí de Gáldar, que si civil, que si religioso. Y ellos le mandan el escrito que quieren que sea de la iglesia, que construyan el cementerio, pero quieren que pase a manos de la iglesia en vez de pasar a manos civiles, que es lo que va a pasar posteriormente. En la guerra civil, por ejemplo, en la guerra civil no, en la Segunda República. En 1932, directamente, decreta el Estado Nacional que todos los cementerios son públicos y que además no va a haber separación entre si tú eres católico o no eres católico a la hora de enterrarte, de inhumar. Pero eso es lo que pasa ahí. 1918 viene un temporal que se lleva por delante el cementerio de Juncalillo, parte de la techumbre de la iglesia de la ermita de Juncalillo, o la iglesia, llamémoslo así, porque inicialmente se proyectó como una iglesia, pero al final se hizo una ermita. Las cosas como son. Antes había una iglesia de 3 naves proyectada en el proyecto, porque el proyecto es muy bonito, pero al final se construyó una ermita de una sola nave, es preciosa, es una joya, todo es como es. Y se lleva también parte de la ermita de Caidero y el cementerio. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner, en Juncalillo se pone de inmediato a arreglar la ermita para poder celebrar la misa, y a acotar un poco el cementerio para que no entren los perros, no eso, no sé cuánto, y seguir inhumando. Y Caidero es lo mismo. Aquí yo reproduzco una imagen del cementerio de Caidero que está de los años 20 en el archivo de guía, y se ve el cementerio con las piedras, pero el proyecto de Fernando Navarro es nada. Es más, se hizo un proyecto posterior que es mucho más bonito. La fachada del cementerio de Caidero, que está actualmente, no es la de Fernando Navarro, es una fachada preciosa. Yo lo único que digo es que le pusieron una farola en medio de la fachada y que por abajo ya no un derretido de cemento para que entre la carretera y la cenefa de cantería de la parte baja, que lo pongo ahí, lo anoto, además los círculos se lo cargan, porque el patrimonio, cuando se ha de intervenir para poner una farola, a lo mejor no toca ahí en la fachada del cementerio, y cuando has de hacer una calle para que los coches vayan por atrás, tú echas un derretido, pero desmontas para que no el diseño de la fachada, que tiene una cenefa de cantería baja, entonces se come en el ángulo derecho toda la cenefa y parte del... Y tú dices, bueno, pero oye, ¿quién es el responsable de obras? ¿Qué es lo que tiene en la vista? Que tiene una obra de patrimonio delante, es una de las fachadas más bonitas de cementerios que hay en la zona, y sin embargo está dañada. El temporal se lleva todo eso, y no es que se lleve la ermita, techumbre de la ermita, eso se reconstruye. El tema del temporal es que el mismo teatro de Pérez Galdós estaba representando la obra de Muñoz Seco, El Rayo, que venía como cuento, es una familia que iba, les coge un temporal, y el temporal tiró los cristales, la obra, el Circo Cuyá, que el Circo Cuyá lo que hacía era proyección de cine en ese momento y representaciones, también se lo llevó por delante. Las Palmas se quedó sin luz, se arrasó, el barranco Guiniguada se llevó todo hacia Telde, por toda la isla. Los temporales de 1918 arrasaron. ¿Y qué pasó? Pues que los temporales se llevaron cultivos, y yo registro aquí por periódico de la época, concretamente pongo el municipio de Telde, que la riada humana de coches de Telde hacia Las Palmas para emigrar a Cuba y Venezuela. Eso te iba a decir yo, que encima del temporal ese fue, como se suele decir, desató esa inmigración de ir a buscar. Que aquí siempre migramos. Cuando tú estás en los archivos, vas viendo un montón de protocolos donde yo me voy para las Indias, que las Indias eran las Indias occidentales, y que fundamentalmente se va a Brasil, se va a Argentina, pero se va fundamentalmente a Venezuela y Cuba, ahora que esos dos países están tan mal. Y entonces yo dejo ante notario un poder para que tú, que eres mi padre o mi hermano, me represente aquí en lo que toque de una herencia de la familia, por si no vuelvo, porque no sé qué, no sé cuánto.
pero se va, te encuentras un montón de gente que migra, y encuentras gente que presta dinero a otros porque el padre que estaba allá está enfermo y tienen que ir los hijos de aquí, aunque está eso, comprarles un billete para que vayan allá a atender al padre. Es decir, te encuentras, por ejemplo, yo reproduzco aquí documentos de la prensa, que Telde es una riada de coches hacia Las Palmas y gente a pie, porque el temporal dejó todo aquello en la ruina, y es más, llovió, y la gente que plantó, posteriormente aparece registrado que vino una plaga de langosta, más un tema de calima, y esos como que le vino todo. Se llevó esos sembrados por delante. ¿Por qué se producen esos cementerios? Por la peste amarilla. Pero también tenemos ahí algo derivado que es importante. La plaga de langosta, también coincidiendo con la fiebre amarilla. Sí. Y entonces ahí hay un registro importante que la montaña de Vergara, que todo aquello se juntó el hambre con la ganas de comer, la muerte por se tuvo que abandonar los cultivos y todo, y entonces todo ese periodo de la fiebre amarilla, pues no se producía alimentos, no sé qué, y había una hambruna tremenda, pero a eso vino una plaga, una invasión de langosta berberisca, que es lo que se llama los cigarrones, o pues la langosta es otra cosa, pero el cigarrón se le llama langosta berberisca aquí de toda la vida, y arrasaba con todo, o sea, una nube que arrasaba con todo lo que veía. Y entonces se dice que en la montaña de Vergara, los vecinos, la montaña de Vergara está ahí en Bascamao y el Alguacileo, se juntaron en la parte alta, hicieron una promesa a la Virgen de Guía de bajar cada año y llevarle los frutos de la tierra, si acababa con la planca de langosta, y lo que dice la versión popular es que empezó a llover, y todas murieron y tal, igual, y esas cosas de la fe uno las respeta, sabiendo que tiene más de menos. El Sergio Aguiar Castellano, el archivero de Guía y el cronista, tiene un trabajo muy bueno sobre la rama de las Marías, y lo bueno que tiene también es lo que tú hablabas antes, esa historia oral. Todavía pilló a muchos de los mayordomos de la zona alta y los entrevistaba, y entonces tiene un libro buenísimo, y él defiende que es el primer voto que se hace de una rama, que hay varias ramas, porque está la de toda la vida del Valle, la de Agaete, la de Juncalillo, pero que es el primer voto. Y después hay otro señor, el trabajo de Sergio es buenísimo, pero hay otro investigador, Pedro Quintana Andrés, que también es muy bueno, es un catedrático y doctor, y él hace un trabajo que publica que dice que tanto la rama de la fiesta de las Marías, estamos hablando de septiembre, como la rama de las Marías, eso viene de siglos antes. Él habla de que eso viene ya casi 2 siglos antes, por documentos, por su trabajo. Él hace un trabajo buenísimo sobre el monte de Gran Canaria, lo que era el monte Lentiscar y la montaña Dorama, cómo se van haciendo las sacas de madera, cómo se va reduciendo, y entonces él habla de que la rama viene de antes, y lo que hay en 1812, que es la promesa a la Virgen, lo que hay es un levantamiento popular, porque todos esos territorios de la montaña Dorama, donde pueden ir con los ganados, pueden sacar algo de leña, porque en ese momento no hay combustible, no hay petróleo, ni hay gas, pues que eso ya se está fraccionando, poniéndose en manos particulares. Yo de hecho aporto aquí la porción que el Ayuntamiento de Guía le asigna a la Virgen de Guía en el reparto que le toca de la montaña Dorama. Incluso más pongo la primera producción del primer año, porque el medianero va a pagar, y entonces aparece como registra millo, calabazas y judías. Es la primera siembra que hace en la parte que hay en el lomo del pino de montaña alta, le asigna a la Virgen de las Marías. Entonces ahí está lo de la rama, que hay 2 versiones distintas. Primero la tradicional, 1812, una promesa a la Virgen de llevar los frutos de la tierra, y luego la de Pedro, que es una aportación última, más crítica, pero él habla de que esa marcha guía que hubo era una marcha protesta por el reparto que se estaba haciendo de las zonas comunales, del bosque dorado, y que él lo argumenta además de sacadas de ramas anteriores para la fiesta de la Virgen y para todos los espectáculos que se hacían del bosque Dorama o de la montaña Dorama. Él lo dice que esa bajada no es con instrumentos de cuerda y de alegría, sino que esa bajada se hace con bucios y tambores de guerra. Pues está claro, si tú vas con tambores de guerra y vas con caracolas, porque yo pongo aquí un registro, por ejemplo, al cuento de lo que pone Pedro, los vecinos de Barrancondo van a cobrar unas multas, el alguacil acompañado de no sé qué, y se levantan, y entonces lo que hacen es tocar bucios, caracoles,
se levanta y el alguacil tiene que salir por patas porque hombres, mujeres y niños se levantan ahí adentro del barracón. Es decir, los levantamientos que se producían a veces se hacían con este tipo de cosas, con silbos, caracoles, con el bucio y con tambores de guerra. Interesante ese trabajo que yo lo aporto aquí y después aporto en el trabajo, evidentemente ese es trabajo de Sergio Aguiar y de Pedro Quintana. Pero yo aporto también un documento del archivo histórico que probablemente sea uno de los mapas primero de Gran Canaria, claro, de 1658 o 1578. Es un croquis y entonces precisamente es el camino que sube por la montaña de Vergara, camino real, llega a Piedra de Molino y en Piedra de Molino tira hacia Fagajeto, porque Fagajeto en esos momentos, en los siglos anteriores, te tropieza con todo el protocolo, es un núcleo importantísimo. Núcleo importantísimo de la comarca, porque allí desde la época obría se cruzaban 5 caminos. Los que iban para Moya, los que bajaban para Gaete, que iba para Tejeda para arriba, el que iba para Artenar, el que venía bajaba hacia lo que era Artazo y la zona de costa, por lo que es la Troya en la zona de Agaete, y luego tiraba por los montañones o por la cueva del Paso hacia Olla de Pineda, y luego ahí está el camino de la Boticaria y el camino que baja por Anzo. Es decir, era un núcleo importante, pues ese mapa es increíble, y entonces ese mapa además tiene una derivación importante, que es hacia las cañadas de Bascamao. Las cañadas de Bascamao, la cañada ya es un paso de animales, y es el paso que hay entre el frontón, entras adentro al cortijo de San Martín, que se ha perdido el nombre, el único nombre que queda de ese cortijo es el Barranco, sigues por la cañada para acá, que hay una casa, que era la casa del cortijo, de una casa exenta, y en ese camino de las cañadas hay terrenos todavía del Estado, y ese camino viene a parar a Sauxillo de Gáltaro, que es, digamos, la vertiente, que por eso iban los entierros también desde Picoviento, Sauxillo y toda esa zona, cogían el camino de la cañada al frontón, y de ahí giraban hacia Verdejo, Junquillo Verdejo, y los Llanetes. O sea que no era un cementerio que estuviera así por así, sino era tanto por arriba por Piedra Molino, en la zona alta, las Solapillas y toda esa zona, comunicaban abajo, como la parte de Picoviento, Sauxillo, que era un hervidero de gente, ten en cuenta Maninidra, Artazo, todos esos pagos, tenían que ir allá a los Llanetes hasta 1873. Bueno, los Llanetes porque fue en el momento del cólera de 1851 y de la fiebre amarilla también. Y justamente hablando de las marchas, lo que hablabas antes, también ustedes, y en tu caso tú también lo viviste, lo que decíamos, lo de las marchas por las velas, lo que me comentabas antes. La marcha de las farolas. Las farolas, sí. En este caso, sí, lo decimos las velas por el que era con las velas de las farolas. ¿De tiempo cómo estamos? Estamos ya pasados de tiempo hace un rato. Pues por eso hemos hablado de las iglesias, de la iglesia de Caidero. Bueno. Lo del tema de... te abrevio lo de la iglesia de Caidero y pasamos a la farola. Lo de la iglesia, eso, sí. Temporal de 1918. Caidero se daña la ermita y se daña el cementerio. Y entonces inteligentemente con el obispo Marquina, que no me venía el nombre antes, el obispo Marquina era de Burgos, era de familia humilde, y era un hombre que aquí, de hecho vino de visita arriba a la zona. Se daña la ermita, el obispo Marquina es el que potencia con estos dos capellanes la construcción de los cementerios de Juncalillo y Caidero, y el obispo Marquina es, cuando se daña la ermita de eso, don Manuel Báez Arencibia, este cura que para mí ha sido el cura más benefactor de toda la zona, y se ha perdido la memoria, pero es que cuando está en los archivos es la persona, ha habido buenos curas, buenos benefactores de la comarca, pero para mí don Manuel Báez Arencibia, eso es punto y aparte. Entonces don Manuel Báez Arencibia plantea reconstruir la ermita, pero no la ermita como estaba, con una nave, 1000 y algo metros, porque ese solar lo dio un señor de Juncalillo, Ramón Rodríguez Ojeda, es un señor de Juncalillo que emigró con la mujer a Cuba, hizo fortuna, la mujer murió allá, se vino, se trajo el dinero, compró el cortijo del Caidero Chico por mediación de Pedro Medina, este señor que hizo la ermita, que era concejal, hizo la ermita en Fagajeto y tal, porque viene de familia. Y Ramón Rodríguez Ojeda dio el solar de 1000 y algo metros para la plaza y la iglesia de Caidero, lo que está allí hoy más o menos. Luego se le compra a Luis Rivero para esquinar cuando se va a hacer esta iglesia más amplia. Entonces deciden comprarle a Luis un eso para esquinar y ordenar. Pero de justicia es decir que Ramón Valerio Rodríguez Ojeda, ese matrimonio, por lo menos es porque ya llegó viudo, era de Juncalillo y fue el que donó ese terreno
para donde tú te encuentras la plaza de Caidero hoy, 1000 y pico metros, y la iglesia de Caidero. Y el capellán don Manuel Báez Arencibia, debe ser un hombre muy inteligente, planteó, pues en vez de reconstruir la ermita, que la vamos a reconstruir, vamos a hacer un edificio más grande para que dé cabida a toda la comarca, que es una población ancha, y que además podamos declarar la parroquia. Eso lo mismo que va a hacer don José Rodríguez Juncalillo. Es lo mismo, parroquia, teniendo la independiente a lo que conocemos a Santiago Apóstol. No tienen que pagarle de nada ni Juncalillo a San Matías Artenara, que se niega el cura de Artenara, se niega tremendamente. No hemos hablado del cementerio de Juncalillo. Para ese conflicto. Ten en cuenta que Juncalillo, Barrancón, el Tablado tenían más población que el propio municipio de Artenara. Entonces cuando el cura de don José Rodríguez plantea hacer ese cementerio, ya estaba la ermita. La ermita de Juncalillo se construyó cuando la ermita de Fagagesto, don José Romero, que tenía el carácter que tenía, no dejó a los vecinos, se dañó el techo y no dejó que la reconstruyeran, por más que los vecinos fueron al obispado y tal, que la levantaron con su dinero y que el solar lo dio Pedro Medina, 800 y pico metros para la plaza de la ermita de Fagagesto. Eso lo dio y se lo traspasó al obispado y la ermita estuvo funcionando allí desde 1895. Pero cuando se dañó el techo, don José Romero, que nunca la quiso, no autorizó y era el vicario del norte. Entonces la ermita entonces que hicieron a Fagagesto venían los vecinos de Juncalillo, porque están en los documentos a oír los vecinos de Barrancondo, los vecinos del Hornillo y toda aquella comarca alta. Esa ermita se cerró y entonces en Caidero tenían que bajar a Caidero. Y entonces don Manuel Báez Arencibia, con una buena visión, planteó un edificio mucho más grande y apoyado por el obispo Marquina. Tal es así, para declararlo parroquia, que el capellán de Juncalillo, plantea también la parroquia. Ellos la van a conseguir en 1929 y Caidero la va a conseguir el 1 de marzo de 1840. Pero por en medio está la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, toda esa historia. Y se plantea hacer un edificio grande en Caidero y lo hace. De alguna manera el obispo Marquina, porque el obispo eso lo plantea en 1920, el capellán, y en 1921 el obispo Marquina viene de visita a Caidero y a Juncalillo. Ten en cuenta que el documento que hay de puño y letra del propio obispo Marquina cuenta cuando está en Caidero y el día que sale de Caidero para ir a Juncalillo, lo escoltan más de 50 vecinos con sus caballos y el pueblo. Era un obispo popular, porque creaba las cocinas, lo que yo te dije, las escuelas, etcétera, etcétera. Llegan hasta arriba, hasta la herradura, lo que es el volcán de Fagagesto, y ahí lo reciben los vecinos de Juncalillo, que le hacen todas las poesías a la maestra con los niños, le canta, y duerme en Juncalillo, y él, en un emotivo documento que yo reproduzco aquí, cuenta toda esa visita. Y se empieza a hacer con don Manuel Báez en la iglesia de Caidero, pero don Manuel Báez está de 1811 a 1911 a 1921. Lo trasladan a Aruca y eso fue un drama, absolutamente. Es verdad que vienen otros capellanes, unos impulsan más las obras y otros las ralentizan. De ellos se cruza la dictadura de Primo de Rivera, pues tú sabes que viene, destituye, el comandante de la Guardia Civil destituye a la Corporación de Galda y nombra a una nueva corporación a dedo. Entonces ya ese es otro tema, los valles económicos, también de la crisis de los años 20. Y entonces la iglesia de Caidero va ahí a trancas y barrancas, pero sí ya en los años 20 ya tiene gran avance. El problema de la iglesia de Caidero es, inicialmente, si tú ves las fotos de 1928, el diseño está, la fachada principal donde está la espadaña y los laterales, las dos laterales están retranqueadas para llevar torre. En los años 40, el hueco de la torre de la derecha, lo que da a la parte norte, se cubre contiguamente a las primeras a la fachada de la parte central. Y se deja el hueco de la izquierda porque ahí en teoría iba una torre, iba un baptisterio, torre. Y entonces eso espera, pero lo van a cerrar en 1975. Por lo cual tú ves desde una perspectiva artística y arquitectónica la fachada de la iglesia de Caidero y tiene una espadaña bellísima. Pero la fachada le falta ese retranqueo, esas dos torres que compensen. Total que cerraron por temas económicos toda la fachada, no es mala fachada, no son malas proporciones, sí, pero es una iglesia que la belleza la tiene más en la espadaña y en el interior que en su fachada. Y esa iglesia
Se crean comisiones, como siempre, de los vecinos de ahí, primero los mayores contribuyentes, que son los que pueden votar y los que tienen cortijos y pueden aportar. Y que pueden pedir los préstamos y avalarlos. Y después participa todo el pueblo, porque hasta la persona más humilde ahí va a cargar picón, a esto, lo otro, a ayudar a trasladar los materiales, etc. Y esa iglesia la levanta. Yo no he podido, porque así como los proyectos del cementerio de Juncalillo y Caidero, está Fernando Navarro y son impecables. Yo, para mí, que tuvo que ser el proyecto de Fernando Navarro, porque es la misma época de los cementerios, pero por más que he buscado los proyectos de Fernando, no lo doy. Y por una cosa, porque el techo se cae, porque el arco del ábside se rindió, y tú vas allí un poco y lo ves, y entonces ves que está la pequeña curvatura que no emite desplome, pero tú ves que allí el arco de medio punto tiene un puntito en el centro que hace una poquita así. Hasta hace tiempo estaba un poquito abierto, las dovelas del centro, lo que era la clave, pero cuando la restauración empastaron, pero la memoria la guarda. Uno de los capellanes que viene y hace inventario, que es fantástico, porque yo pongo el inventario aquí, te dice todo lo que hay en la iglesia, el armonio, el no sé qué, el no sé cuánto, el San Pedro de Fagajeto, que nosotros trajeron forzado, y ese otro tema. Sí, no solo cerraron la ermita de Fagajeto, sino el cura después le mandó don José Romero que después de misa subieran los vecinos, el cura con los vecinos a Fagajeto a traerse lo que había en la ermita, pues la ermita era del obispado, y los vecinos de Fagajeto clavaron las puertas por dentro y los corrieron, pero luego llegaron con la orden notarial, no podían ir, y se trajeron para abajo todo. La iglesia estaba vestida con púlpito, con el santo, eso bajo a Caidero, y hay un registro de 1925 del capellán que llega, y entonces te dice todo, ya te encuentras que en la iglesia en Caidero hay un santo que estuvo aquí en Santiago, Apóstol de Gala, San José. Es una imagen barroca, pequeñita, preciosa, puede ser de escuela sevillana probablemente, o de escuela granadina, porque tiene la gracia también de la imaginería granadina. Y esa imagen se llevó de aquí para la nueva misa y la nueva ermita que se hizo, no la del Cortijo del Caidero, sino cuando aquella la cerró don Pedro Bautista, porque don José Romero se empeñó que era pública. Y Pedro Bautista, que era procurador en Guía y era alcalde de Guía, y era un hombre que cuando vino el obispo el padre Cueto, a inaugurar el órgano que tocó Camilo 6 Sáenz, durmió en su casa, era un hombre muy devoto, pero se empeñó don José Romero en que la ermita del Cortijo del Caidero era pública y venga a documentos y a entrevistar a los vecinos, y entonces don Pedro Bautista le dijo al medianero que estaba allí en el cortijo, Faustino Jiménez Molina, dígale al capellán que a partir del 5 de octubre de 1890, es público, que es la semana siguiente, no se dice misa, le echa la misa la llave de la puerta y me la trae aquí, y así hizo él, y aquello cerró hasta el día de hoy, volviendo un poco a aquello de que decíamos de la plaza, que ha puesto el cabildo, el cartelito ese que pone el Cortijo del Caidero del Cidrón, eso no aparece en ningún protocolo, nunca ese nombre compuesto de esa manera. Pues en ese cartel también, yo no sé con quién asesor, han puesto ermita de Caidero, consagrada en 1702, porque es verdad que se construyó entre 1676 y 1679, y se consagró en 1702 con José de Medina, que era un capitán, que era el que creó el patronato y tal, y el párroco de Guía, que era José Acedo, y me parece que era Pelot, de segundo apellido o algo así, y estuvo esa ermita abierta desde 1702 hasta 1890, pues el cartel que te pone, ermita del Caidero abierta hasta 1899 más o menos. Y yo cuando leo aquello en el cartel le digo, pero el cabildo, con los expertos que tiene, con los historiadores que tiene, ¿cómo pone un texto de esto? Yo tengo 3 publicaciones, y en las 3 publicaciones pone que la ermita del Cortijo del Caidero se cierra el 5 de octubre de 1890, y a partir de aquel momento se desacraliza y pasa a ser un pajar. No pajero como ponen algunos para darse el pisto y parecer distinto ponen los pajeros. Es un término antiguo pero poco usado, siempre se dijo pajar. La aguja del pajar, que eran los cuentos que nos contaban. Eso fue pajar después. Y ahora afortunadamente esa ermita se ha comprado, por el cabildo ha dado el dinero, la ha comprado el ayuntamiento, se restaura y estamos todos emocionados. Ahí probablemente esté enterrado el bisnieto del capitán Quesada que murió, está en este libro. Este libro no he hablado, pero lo tengo aquí. Lo tienes como subtítulo. El bisnieto del capitán Quesada, muerto, corrió en la época del cole de 1851. El Cortijo era el titular del patronato en ese momento, era Juan Bautista Jaques Merino, que era hijo de Estebana Merino, la dueña de casi todo esto, de por aquí arriba, el licenciado también. Esa parte de arriba quedó
Virginia era la dueña de la parte licenciada, que casó con un clavijo, y que era militar también, y don José, soltero, porque don Juan Bautista, aunque tuvo una hija natural, y don José corrió a morir arriba, pues se contagió del cólera aquí, murió arriba, en el patio, el hermano cogió camino, cogió el caballo, se largó, y eso lo contaba Micaelita. El cuento ese se mantiene y lo contaba Micaelita perfecto. Y lo entierran en el patio bajo una capa de estiércol y piedra. Y la gente dice, coño, que tan mal querían esa gente. No tenían cal para cubrirlo. Y yo defiendo que hasta 30 años se enterraban dentro de las iglesias, que la ermita era de ellos, era capilla privada, y que lo más probable es que esté debajo del enlosado de la ermita, porque ¿cómo va una familia de la nobleza, de la aristocracia de aquí de Galda, va a dejar a un hermano arriba que en el patio de la casa, porque hay que quitarlo de allí, pasado el tiempo? Aquí no hay un registro, por más que he barrido todos los documentos, de que se la haya bajado abajo al cementerio de aquí, de la Santa Cruz, o al de el de la Quinta, pero probablemente el tiempo que pasó allí, que se dejó un tiempo para evitar todo el tema, al de la Santa. Yo doy por hecho que el hermano Juan Bautista Jaque, que era el patrono y el dueño del cortillo, llegó con el capellán que iba arriba, vamos a darle sepultura debajo del suelo de la ermita, y está allí. Ojalá eso fuera, ahora cuando la restaure, apareciera la fosa. Ojalá. Eso sería un puntazo. Y si no, probablemente a lo mejor se deshicieron los restos ahí, pero es la teoría que yo defiendo, porque no hay ni en la Junta de Las Palmas, ni en la aquí sanitaria, en Galda, ni en la iglesia de Guía, que en ese entonces pertenecía al beneficiado de Santa María de Guía, ni aquí, la ermita que ya estaba vinculada a Santa María de Guía. Nada que diga que don José Jaques Merino, que era el hermano del dueño del cortillo, Juan Bautista Jaques Merino, que ese hombre lo trasladaron aquí abajo, le hicieron una función solemne, que es lo menos que podían hacer, le hubieran dado cristiana sepultura. No, de eso no se dice nada. La iglesia de Caidero, para concluir, 1 de marzo de 1840, acabada la guerra civil, siendo capellán en ese momento don Pedro Pérez Rodríguez, el que tiene un busto ahí en la plaza, sí, la proclaman parroquia independiente del beneficiado Santiago Apóstol. Una pena para aquí abajo, pero para arriba ya la iglesia tenía sus propios recursos, allí ya tenía sus libros sagrados, que era importante, sí, bautismos, matrimonios, defunciones, pues abrió libros y ahí se registraban. Por eso cuando mucha gente viene a buscar aquí abajo y se vuelve loca, porque el abuelo falleció y se enterró aquí abajo, pero después la abuela, me decía una señora de Cherino precisamente, que estaba buscando la familia, y el abuelo que buscaba, el bisabuelo, era uno que yo tengo aquí de los 3 matrimonios que se celebraron, nada más 3 matrimonios, estando Pedro Medina de Concejal en la ermita del Cortillo del Caidero, nada más que 3 matrimonios tengo registrados que se celebraron allí, todos parejas de arriba de Fagajero, y uno era de la familia de esta mujer, y después venía buscando, en el siglo XX, el abuelo de ahí, que era de Cherino. El abuelo murió y todavía se registraba aquí abajo, aunque pasaba al cementerio Caidero, pero la abuela murió después de 1940 y era por arriba, y la pobre mujer tenía un lío. Digo, pero vaya usted al juzgado del dato, que allí los chicos le encuentran la partida de su abuelo, claro, y si no, vaya un día a la parroquia de Caidero, pero todo era un tema que tenían unos papeles familiares y que no había manera. Y casualmente, yo cuando me dijo, estaba allí con don Manuel Reyes, y la señora poco menos diciendo a don Manuel Reyes que necesito los papeles, y don Manuel Reyes me dijo, y entonces me sonó el nombre cuando lo dijo, digo, déjeme el teléfono que lo miro en casa, y efectivamente es uno de los 3 matrimonios que se celebró ahí en la ermita del Caidero. Jolín, eso ya es anecdótico para ella. Sí, sí lo era. Totalmente. Paco, ya, ahora sí, verdad que nos pasamos y de tiempo, pero queda pendiente lo de la marcha esa de la farola, te lo digo. No, pero yo te lo digo brevemente. Rapidito, sí, ¿qué nos pasamos? Sí, lo que no es normal es que la electricidad empiece a funcionar a finales del siglo XIX. Que Galdar, que antes tenían porque aparecen las fotos que yo las reproduzco aquí de la plaza de Galdar, que eran faroles de petróleo y de gas y toda esa historia, tiene electricidad ya en los años 20. Se crea ahí un motor que hace mucho ruido, pero que da luz, se le pone condiciones para el Día del Apóstol, para las carnestolendas y todo eso. Y la iglesia tiene el fluido eléctrico gratis, salvo que llega a la República, ya le hace pagar como a todo Dios. Que yo tengo aquí algún recibo de que tiene que pagar la corriente eléctrica también, porque la República fue como fue. Y que arriba todavía, casi en los años 80, estén la gente viviendo en cuevas, con quinquete de petróleo, con velas. Y eso, evidentemente, este sacerdote, don Santiago Suárez
León plantea en 1977 que no es normal que los chicos que bajan al instituto estén por la noche estudiando allí con una vela o con un eso, que se estaban dejando los ojos, y que además las familias todas no tengan ni televisión ni nada, porque no tienen electrificación en las casas. Y entonces plantea desde las asociaciones de vecinos, coordinación de vecinos, la marcha de la farola. Esa marcha de la farola se plantea, todas esas asociaciones de vecinos que están coordinadas, y yo estoy en una de ellas, reunirse aquí en la plaza de San Isidro, que casualmente luego este año cuando viene el obispo, vino el obispo, que fue cuando la de Santiago Apóstol y tal, todas las procesiones arrancaron de ahí de la plaza de Galdar. Yo dije, fíjate qué coincidencia, la marcha de la farola se había propuesto que las asociaciones vecinas y los vecinos se concentraran y fueran caminando desde la plaza de San Isidro hasta Galdar. Aquello lo transformó en un local para los jóvenes y para reuniones, y se siguió haciendo allí las reuniones, y a veces se usó también el salón de la iglesia como local de reunión, con lo cual también la iglesia presta una función, que es lo que hacía también la función sirve como local eso, pero también como local para resolver los temas de los vecinos. Pues en 1980 bajó aquí, eso fue un hervidero. Nicolás Guerra, que sustituía al alcalde que había fallecido, fue a recibir la manifestación al principio de la calle Larga, pero el pobre, tú lo ves en las fotos que están aquí, está desconcertado por aquello. Y después sí, recibió en el ayuntamiento, en la sala de pleno, y por la ventana le abrió están las fotos aquí, porque está todo documentado. Todo. Esa marcha está toda documentada con fotos aquí, está documentada, las pancartas, los vecinos, no hay barrio que no esté, están hasta Sardina. La asociación de vecinos, muchas asociaciones se solidarizaron con la parte de arte y participaron. Y nada más quiero también decir que en ese movimiento cultural de arriba estuvo Borges Linares. El proyecto de las 3 princesas de Galdar, aborígenes, la maqueta la hizo conmigo arriba, precisamente en Caidero, está por aquí. La maqueta de eso te la voy a enseñar y yo creo que la voy a mostrar a la cámara, porque esa maqueta, Antonio Rosas, el día que se la trajo para abajo, la hizo en Caidero. Estando arriba hizo también los bocetos de la Virgen de Sauxillo y de otra virgen que la hermana de don Santiago Suárez León donó al museo de Galdar. Sí, la Virgen de la Paz. Pues esa era una de la capilla privada de don Santiago, y cuando murió la Celina me dijo a mí, y yo le dije, no dejes que se pierda esa obra de Borges Linares, porque la tenían allá en una de las sótanos, todo humedecido. Dice, llévatela. Digo, ¿yo qué hago con la Virgen de esta? Pero buscó en Galdar quien pueda eso, llamé a Julio y dice que le venía muy bien, la restauraba y quedó preciosa. Pero lo de Borges Linares, la maqueta, vamos a mostrarla, porque la maqueta de las tres princesas, esta foto me la facilitó el presidente del casino de Galdar, Antonio. Mira, esta es la maqueta que es más bonita que la obra final. Tú ves la maqueta, esta maqueta la hizo estando conmigo en Caidero. Y yo vi de la Pella de Gofio, pues yo estaba de la Pella de Barro. Yo en los veranos trabajaba la artesanía de madera. Y Borges se quedaba arriba y participó de este movimiento cultural, enseñando a los niños a hacer barro, y lo mismo que Julianita. Pero cuando yo vi aquellas pellas de barro, y empezando a quitar y a subir, y se iba y venía, y vámonos ahora a tomarnos una copa, porque le gustaba tomarse una copita y charlar. Y esto fue, y cuando yo vi que terminó esta maqueta, yo alucinaba el talento de este hombre. La maqueta es bellísima absolutamente. Aquí hay un canon un poco más alargado. Hay un canon un poco más alargado que aquí, pero la misma cara de estas Canarias no las logra aquí. Esta es la maqueta que muestra en la cámara. Esta maqueta no se había dado a conocer, me la ha conseguido Antonio a través del fotógrafo, que aquí está. Esto me la facilita Antonio Bolaño. La foto es de Paco Luis Mateo y a mí me la consigue Antonio también. Bolaño García. Vecino de aquí. Sí, Paco Luis, fotógrafo, San Isidro de la vida. Yo estaba con el trabajo del movimiento arriba y llamé a Antonio porque sabía que era de aquí de San Isidro y le dije, Antonio, la maqueta de las 3 princesas se hizo arriba en Caidero, pues yo fui testigo porque la hizo allí Borges Linares estando conmigo, porque iba para arriba y participaba dándole clase a los chiquitos. Digo, ¿y tú no podrías...? Dice, ya eso es difícil, voy a tocar a algunas personas y tal y tal. Y me mandó primero una foto que no se veía bien. Digo, esa no puede ser la maqueta, Antonio. Pero luego cuando me mandó esta, digo, esa es la maqueta. Este es Paco Luis, el fotógrafo de toda la vida que hemos tenido en San Isidro. Pues eso. Nada.
Paco, tenemos pendientes todas esas conversaciones. queda mucha información para compartir. Aquí bastaría un día entero. Y nos Es falta que hablar. el libro es muy largo. Es muy extenso, tiene muchísima y historia. toca muchos temas. Y muy extenso. Pero conocer todo lo que hemos conocido hoy, quizás yo soy el primer desconocedor, también lo digo, pero creo que muchos de nuestros televidentes han conocido una historia, lo que decíamos, de necesaria a veces conocerla, que haya mostrado, nunca mejor dicho, luz a toda esta historia, porque a veces se guardan los cajones, como decimos, se va perdiendo por ahí y no se muestra al público. Ha sido un placer escucharte, de todo lo que conoces de estas historias. Creo que nuestros televidentes también han conocido muchísima historia de tu mano, y lo dicho, queda pendiente seguir hablando, porque son 3 libros, pero queda pendiente seguir hablando de lo siguiente y conocer historias de todas esas personas, porque ya conocemos los lugares, pero a veces también hay que conocer las personas que están detrás de que esos lugares existen. Sí, el tema de eso, yo les agradezco a ustedes que le dediquen gracias a tiempo a esto. La emisora siempre se ha prestado a difundir todo este tipo de cosas. Se ha escrito mucho de lo que hablamos de la Cordillera Baja, de la comarca de costa, pero de la Cordillera Arriba se ha escrito poco. Y yo creo que tenemos un deber ético, aunque a mí me gustaría estar haciendo otras cosas relacionadas con la artesanía o con el arte o tal, pero los que creemos que podemos hacerlo, y eso está lleno de historia, tenemos el deber ético de darlo a conocer, de investigarlo y de darlo a conocer para que quede. Eso es lo que menos. Agradecerles la acogida en esta casa siempre. Faltaría más, un placer siempre. Y ha sido un placer compartir contigo esta charla. Seguro que pronto nos volveremos a ver. Muchísimas Seguramente. gracias. Venga, gracias a ti. Y a ustedes, señoras, señores, espero que hayan pasado un ratito agradable, que hayan conocido parte de nuestra historia, y sin más les emplazamos al próximo jueves. Muy buenas noches.